A saludar. Josué anda en Guanajuato, les manda a saludar y bueno, aquí estoy yo con ustedes. Si quieren, me acompañan a orar. Señor, estamos delante de ti, Padre, nos humillamos ante ti, Señor, nos conectamos contigo, Señor, conectamos nuestra mente y nuestro corazón a tu presencia, Señor, a tu palabra, Señor, tu palabra que transforma, que marca nuestras vidas, nos hace mejor personas, Señor. Espíritu Santo, tú estás en este lugar, tu presencia está en este lugar, tú reinas, Padre, en cada uno de nuestros corazones, Señor. Estamos listos para la palabra que tú quieres dar, Señor. Eres tú hablando, Señor, es tu palabra hablando a nuestros corazones, Señor, trayendo, Padre, esa vida que tú quieres para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar con ustedes y el domingo pasado, que muchos faltaron por el frío, porque era puente, el pastor, Josué nos habló de cómo tener un corazón sano y hablamos de Hebreos 12:1 y dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Entonces estamos leyendo que hay un peso, hay algo que nos alenta, hay algo que nos arrana en nuestro caminar, hay algo que nos está deteniendo, pero y hablaba Josué de la amargura, que la amargura muchas veces nos detiene, cuando no tenemos un corazón limpio, cuando no perdonamos a personas que nos han ofendido, eso alenta y nos detiene el que nosotros podamos alcanzar y caminar ligeramente y alcanzar el llamado de Dios. Y ahora vamos a hablar del otro lado de la moneda y vamos a hablar de el por qué es tan importante perdonarnos a nosotros mismos. El perdonarnos a nosotros mismos. Ya hablamos de cómo perdonar, cómo establecer un corazón sano, pero ahora vamos a hablar de la bendición de perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y creo que eso es de las cosas más difíciles que a veces hacemos, ¿sí o no? El aprenderte a perdonar de a lo mejor cuando lastimaste a alguien o que te defraudaste a tú mismo, creo que es a veces muy complicado el perdonarnos a nosotros mismos de cosas que hemos hecho. A lo mejor hace 15 minutos, hace un año, hace 2 años o hace 30 años. A veces es muy complicado perdonarnos a nosotros mismos. Si el Señor ya nos perdonó a nosotros, ¿el Señor nos ha perdonado, sí o no? ¿Por qué es tan difícil nosotros perdonarnos a nosotros mismos? Es muy complicado, ¿sí o no? A veces es demasiado complejo el perdonar muchas cosas que hemos hecho, situaciones que hemos cometido, alguna situación, no sé, quiero poner algunos ejemplos. A lo mejor decisiones que hemos tomado tiempo atrás, que tú pensabas que era una buena decisión, que habías tomado una buena decisión, pero al paso de los años te das cuenta que no. Y por ejemplo podría ser un trabajo, que tú dijiste, este trabajo hace 20 años dijiste, este trabajo va a traer estabilidad a mi casa, va a traer una buena economía, va a ser esto, va a ser el otro, y tú veías todos los pros de esta decisión que tú estabas tomando. Pero después, al paso de los años, tú ves que había sido una decisión incorrecta. ¿Por qué? Porque te desconectaste de tu familia. Perdiste esa relación con tu familia por estar metido 24/7 en la oficina y no estableciendo lazos estrechos con tu familia. Y ahora te arrepientes después de 20 años y dices, ¿por qué acepté ese trabajo? ¿Por qué acepté ese trabajo que me separó de mi familia, que se formó una familia disfuncional? Y te arrepientes y es algo que te atormenta y te acecha todos los días. A lo mejor en tu matrimonio estaba pasando por un momento complicado o está pasando por un momento complicado, y en lugar de tú buscar, acercar y crear un lazo mucho más estrecho con tu esposo o esposa, simplemente te alejas y tomas una decisión incorrecta y traicionas a tu pareja. Y es algo que te ha lastimado, pero tú amas a tu esposo y tú amas a tu esposa, pero ese error te ha
acechado y te ha atormentado constantemente durante años, ¿no? Y es muy difícil a veces perdonarte a ti mismo, o a lo mejor el ver algo, el darle scroll o darle clic a páginas en internet o a cosas que no debemos de ver, dices, ¿por qué lo estoy haciendo? Y te condenas y te culpas constantemente y tienes una vergüenza tan grande que estás atormentado todos los días por una culpa y vergüenza que te están acechando todos los días. Y al diablo le encanta hacer eso a nosotros. Al diablo le encanta tenernos en esa posición, en una posición de culpa, en una posición de vergüenza, en donde todo dices, híjole, y estás constantemente pensando en eso. A lo mejor llevas tu vida diaria, pero en tu mente está eso que cometiste, ese error que cometiste, esa equivocación, esa traición, el hablarle mal, el hacer las cosas mal, el haber tomado una decisión incorrecta, te está acechando todos los días. Y tú no sabes cómo perdonarte y no sabes ser libre y no has podido aprender a tener esa libertad en tu mente y en tu corazón. Y al diablo le encanta tenernos ahí. Y podría poner otro ejemplo de cuando nos culpamos por cosas que ni nos corresponden, ni eran de nosotros, una culpa falsa se podría decir. A lo mejor el divorcio de tus padres y tú de niño pensabas y decías, es mi culpa. Mis padres se divorciaron por mi culpa. Porque yo no soy un buen hijo, porque yo no he sido una buena hija, porque no he podido controlar esto y mis padres se han divorciado por mi culpa. O en otra, a lo mejor podría ser un abuso sexual que viviste. Un abuso sexual por parte de una persona de autoridad tuya y un abuso sexual que tú te has culpado. El diablo se ha encargado de generar esa culpa en ti. Una culpa falsa, decir, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Yo me equivoqué, yo hice eso, yo hice para que esta persona abusara de mí. Son culpas falsas que el diablo se encarga de encarnar en nuestros corazones y en nuestra mente para que nosotros no podamos vivir una libertad y que nosotros no podamos disfrutar de las bendiciones de Dios. Y quiero que me acompañen a 2 Corintios 7:10, que dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Resulta en muerte espiritual. Aquí estamos viendo que habla, que dice la muerte, la tristeza del mundo. La culpa y la vergüenza siempre van a llevarnos a la muerte espiritual. Y ahorita voy a hablar de ese tema, pero ahorita nos vamos a enfocar en esa tristeza que dice que es una tristeza buena, ¿no? Que dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarnos por esa clase de tristeza. Y si nosotros vemos sinónimos de tristeza, dice quebranto, dice aflicción, y creo que todos nos podemos identificar cuando vamos caminando en nuestro día a día y estás actuando correctamente, tomando buenas decisiones, haciendo lo correcto, pero de repente tropiezas, de repente caes y dices, chin, ese sentimiento, ¿sí? De la regué, me equivoqué. De esa tristeza está hablando 2 Corintios, de me equivoqué. Lo siento, Señor, yo sé que eso no es correcto delante de ti, yo sé que eso no está bien. Esa tristeza es de la que está hablando el Señor y es de la que vamos a hablar en este momento. Esa tristeza es un regalo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa tristeza es la que te detiene a decir, chin, me equivoqué, pero es la tristeza que te acerca a la gracia de Dios, es la que te acerca a ese sacrificio en la cruz que dice, Señor, me equivoqué, aquí estoy. Nos arrepentimos y nos acercamos a la gracia de Dios, a su salvación. Aquí podemos ver en 2 Corintios que habla de un quebranto, del arrepentimiento y de la salvación. Un quebranto, reconocer que nos estamos equivocando. Arrepentimiento, pedir perdón de nuestro pecado. Y la salvación, que ¿qué quiere decir? Restauración, restitución, sanidad. Podemos disfrutar de la vida cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos, cuando viene ese quebranto en nuestro corazón al haber tomado una decisión equivocada, decimos, Señor, me equivoqué, lo siento.
Lo siento, y podemos alcanzar la gracia de Dios. La salvación de Dios viene a nosotros sin culpa y sin remordimiento. Sin culpa y sin remordimiento. Y quiero que hablemos un poco de esto y nos vamos a enfocar en Pedro. Vamos a hablar un poco de la vida de Pedro, para que nosotros podamos entender un poquito más en esto. Pedro era un hombre de muchísimas cualidades, pero en un momento cayó, en un momento se equivocó. Y entonces, cuando estaban teniendo la última cena, empezaron a ver quién iba a entregar a Jesús y todo, pero de repente dijo: yo, Señor, yo siempre voy a estar aquí. Yo soy el mero mero, tu number one, o sea, aquí, yo nunca te voy a traicionar, tú y yo uno mismo, o sea, lo máximo, tú y yo, nunca pienses mal de mí, yo siempre voy a estar ahí contigo, cerca de ti, pegado a ti, tú puedes confiar en mí, nunca me voy a separar. Y en eso Jesús notó un poco de orgullo y debilidad en la vida de Pedro y dijo: hey, tranquilo, porque en menos de que cante el gallo me vas a ver negado 3 veces, ¿no? Y lo podemos ver en la palabra, ahí en Lucas 22, dice: alrededor de 1 hora más tarde, otra persona, ya antes lo había negado, alrededor de 1 hora más tarde, otra persona insistió: seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. O sea, esa traición de Pedro la hizo enfrente de Jesús. De repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Que cometemos alguna equivocación y viene la palabra de Dios de chin, ¿no? Rápidamente por la mente de Pedro: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando, porque reconoció que se había equivocado, ¿eh? Llorando amargamente, reconoció que había cometido una equivocación, que había traicionado a Jesús, que había traicionado a la persona que más amaba, con la persona que más quería estar. Él lo traicionó, lo negó 3 veces. Y no sé si tú te identificas con eso. Yo me identifico, ¿sí o no? Que hemos buscado caminar correctamente, estás haciendo las cosas bien, estás buscando a Dios en todos tus caminos, en todo lo que emprendes, busca a Dios, pero de repente ¡pum!, algo pasa y nos equivocamos. Algo sucede que tomamos una mala decisión, hablamos mal, lastimamos a alguien, traicionamos a alguien y dices: Señor, ¿qué hice? Esa es la clase de tristeza de la cual les dice la palabra que es un regalo para nosotros, porque es reconocer que nos estamos equivocando. Dios pone algo en nosotros que viene ese quebranto, esa tristeza, como dice aquí, y lloró amargamente porque reconoció que se había equivocado. Pedro reconoció que había cometido un error después de ser un hombre que era correcto, un hombre que caminaba bajo la voluntad de Dios, pero se equivocó. Y muchas veces tú y yo nos equivocamos. Muchas veces tú y yo cometemos errores en nuestra vida caminando con el Señor y decimos: chin, me equivoqué, Señor, pero vengo delante de ti. Eso es lo que quiere el Señor, que cuando tenemos esa tristeza, ese quebranto que viene a nosotros, ese sentimiento, que cuando nosotros reconocemos que nos equivoquemos, vayamos a la gracia de Dios, nos acerquemos a Dios, reconocer, pedir perdón, alcanzar la gracia de Dios. Es lo que Dios está buscando en nosotros, que nosotros nos acerquemos al Señor cuando venga esas situaciones, porque el diablo lo que quiere es mantenernos en ese espacio, en ese lugar lleno de culpa y de vergüenza. Ahí es donde nos quiere mantener llenos de culpa y de vergüenza. ¿Por qué? Porque el diablo está buscando mantenernos en ese lugar llenos de culpa y de vergüenza, porque mientras más el diablo te atormenta, tú más te alejas del Señor. Tú más te separas del Señor. ¿Por qué? Porque no sientes que no eres digno, porque sientes que no puedes estar cerca de Dios, porque dices: o sea, ¿cómo Dios me va a perdonar a mí de algo que yo he hecho tantas veces, tantas equivocaciones constantemente? Porque nos equivocamos constantemente y volvemos a caer, pero si nosotros reconocemos,
pedimos perdón, viene el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Cambio de dirección, cambiar el rumbo. De un lugar equivocado a un lugar correcto, de haber tomado una mala decisión a tomar buenas decisiones, de haber hablado mal a hablar bien. Es un cambio de dirección lo que viene cuando nosotros pedimos perdón y nos acercamos al Señor y la gracia, alcanzamos la gracia de Dios, alcanzamos el perdón, alcanzamos su sanidad, su restitución, su restauración en nuestras vidas. Amén. Y el diablo lo que quiere es conectar nuestras acciones con nuestra identidad. Cuando viene ese quebranto en nuestras vidas, es decir, cometí un error. Pero cuando nosotros vivimos con culpa y vergüenza, lo que hace el diablo es decirte, tú eres una persona mala. Tú eres una persona mala, no eres digno, no vales nada, no mereces nada. Eso es lo que el diablo siembra constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Manteniéndonos en la culpa y en la vergüenza, el diablo comienza a conectar nuestra acción, el error que cometimos, con nuestra identidad, diciéndote eres una persona mala, no vales nada. Eso que tú hiciste es lo que representas. Y entonces tú empiezas a escuchar todo eso y tú comienzas a alejarte de la presencia de Dios, alejarte de la presencia de Dios. La vergüenza nos aleja de la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos ese quebranto, nosotros alcanzamos y nos acercamos a la gracia. Nos acercamos a la gracia de Dios. Nos acercamos a la gracia de Dios en donde nosotros obtenemos libertad. Y les quiero hablar de otra persona que podríamos asimilar un poco la historia de Judas. Judas también traicionó a Jesús, ¿sí o no? ¿Se saben la historia un poco? ¿Sí? Bueno, Pedro traicionó a Jesús, negándolo, y Judas, vendiéndolo, traicionó a Jesús. Entonces estamos viendo dos historias similares, pero con resultados súper distintos. Podemos ver la vida de Judas, que se separó de Jesús cuando lo entregó. Judas se llenó de vergüenza, el diablo se dedicó a acecharlo y a atormentarlo tanto. Imagínense cuánto fue el tormento de Judas, que decidió suicidarse, quitarse la vida. El tormento de Judas fue demasiado grande que se quitó la vida. Pedro hizo algo similar, traicionó a Jesús, lo negó 3 veces y en su cara. Imagínense cuántas cosas el diablo no estaba diciéndole. Yo estoy suponiendo que el diablo le estuvo diciendo a Pedro, lo hiciste en su cara, Pedro, en la cara de Jesús lo negaste, en su cara, todo el mundo se va a dar cuenta, y tú diciendo que eras el número 1 y mira lo que hiciste. Pero ¿qué hizo Pedro? Detuvo esos pensamientos, esos dardos del diablo, y decidió acercarse a la gracia de Dios. Decidió pedir perdón, reconoció su equivocación, pidió perdón y vino la gracia a su vida. Pero ¿qué hizo Judas? Judas simplemente dejó que la vergüenza se apoderara de él, que todas esas mentiras y esas palabras que le decían a Pedro, tú no eres digno, ¿quién te va a perdonar? ¿Quién te va a perdonar a ti de todo lo que has hecho? Y simplemente se quitó la vida, y podemos ver la diferencia de historias. Y aquí podemos ver en 1 de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados, confesando nuestros pecados, alcanzamos esa gracia, y entonces nosotros podemos entender que el Señor nos ha perdonado. Y si el Señor nos ha perdonado, no hay nada que nosotros tengamos que tener en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Él nos ha perdonado, no hay nada que el Señor no nos perdone. Él quita todo el pecado de nuestras vidas. Él dio su vida por ti y por mí. Y podemos ver la vida de Pedro más adelante. Miren, en Juan 21:15-17 dice, después de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis corderos.
Jesús volvió a preguntar: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste de que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Entonces le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor aquí? Cuida de mis ovejas. Le dijo: muestra mi amor. Ve a hacer a lo que fuiste llamado. Termina tu tarea. Haz mi voluntad. Le dijo el Señor: eso quedó atrás. Continúa. Sigue tu camino. Sigue tu camino. Sigue a ese destino increíble que yo he planeado para ti. Es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que dejemos atrás todos nuestros errores de hace una hora, de hace 15 minutos, de hace 15 años, de hace 30 años o de 50 años, que lo dejemos atrás, porque el Señor dio tu vida por ti y por mí. Hubo un sacrificio en esa cruz por cada uno de tus pecados y de mis pecados. Él sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Hagamos válido ese sacrificio. Amén. Y en Filipenses 1:6 y dice: y de esto estoy seguro, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El que comenzó la obra, lo que Dios comenzó en tu vida, lo que Dios comenzó en mi vida, lo que Dios comenzó en nosotros, Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay ninguna acción que tú hayas cometido que te pueda separar del amor de Dios. Necesitamos aprender a perdonarnos. Si el Señor Jesús ya nos perdonó, ¿por qué no hacerlo nosotros? Tenemos que detener esas voces mentirosas que nos quieren llevar a que vivamos en una vida llena de vergüenza y de culpa, separados de Dios. Separados de Dios. Dios tiene un destino increíble para ti, para mí, y quiere que lo alcancemos. Necesitamos caminar en libertad, necesitamos disfrutar de la presencia de Dios, porque el diablo quiere atormentarnos todos los días. ¿Saben por qué? Porque el diablo busca traerte de tiempo en tiempo tus errores presentes, que tú sientes que ya eso ya se olvidó, pero el diablo se encarga de volvértelos a traer a tu mente. ¿Por qué? Porque está intimidado por el futuro que Dios tiene para nosotros. El diablo está intimidado por nuestro futuro. Entonces lo que nosotros tenemos que declarar es: el Señor Jesús pagó el precio por cada uno de mis pecados. Y lo que Él empezó, Él lo va a terminar. El Señor me ha perdonado de todo. No hay nada que no me haya perdonado. Así que yo soy libre. Yo soy libre. Amén. Si se quieren poner de pie. Y quiero volverles a leer Filipenses 1:6 y 10. Y de eso estoy seguro, de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Señor, estamos delante de ti, Padre. Delante de ti, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias porque somos limpiados, Señor. No hay nada que nos pueda separar de ti, Señor Jesús. Tú has limpiado nuestras vidas por completo, Padre. Así como lo hiciste con Pedro, Señor, que él decidió acercarse a tu gracia, Señor, y que tú cumpliste su propósito, Señor, tu propósito en su vida, Señor Jesús. Así nosotros, Señor, hoy estamos delante de ti, Señor, decididos a ser libres, Padre. Libres y llenos de ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo declaro, Padre, que toda culpa, toda vergüenza, todo lo que el diablo ha decidido sembrar en el corazón de cada uno de nosotros es desechado en el nombre de Jesús. Yo declaro que la gracia de Dios es sembrado en cada uno de nosotros, Señor. Hoy nos acercamos a ti, Padre. Hoy nos acercamos a ti, Señor, pidiéndote perdón, arrepentidos por todo lo que hemos hecho, Señor. Si es que no lo hemos hecho aún, Señor, nos ponemos delante de ti, Señor. Nos arrepentimos, Padre,
por todo lo que hemos hecho, Señor, y nos acercamos a tu gracia. Recibimos tu salvación, tu sanidad, tu restauración, tu restitución. Padre, a partir de ahora, Señor, yo puedo disfrutar, cuidar ese rebaño que tú has puesto. Padre, cumplir tu voluntad, Señor, hablar de tu amor, mostrar tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí, Señor. Tú estás ahí, Señor. Tú estás con nosotros. Tú estás quitando toda culpa, toda vergüenza, porque tú nos has hecho libres, Señor. Padre, hoy yo tomo la decisión de perdonarme, Señor. Hoy yo tomo la decisión de perdonarme porque tú ya me has perdonado. Quiero hacer válido ese sacrificio en la cruz que tú hiciste por mí, Señor. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Gracias por tu libertad en mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahí estás tú, Espíritu Santo. Ahí estás tú, Espíritu Santo. Tu gracia, Señor. Tu gracia, Señor, en cada uno de nosotros. Tu hermosa gracia, Señor. Es tu hermosa gracia la que está en nosotros, Señor. Podemos disfrutar de tu presencia, Señor. No hay nada que tú no perdones, Señor. Y lo que tú has prometido, tú lo vas a terminar en nosotros, Señor. Te amamos y te honramos, Padre. Amén.